Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra serie Conversaciones en Los Ángeles. Tengo el gusto de platicar con un amigo, un extraordinario cinefotógrafo, director de fotografía y director de cine también, Gabriel Beristain, a quien me unen no solamente una serie de vínculos profesionales, sino también vínculos familiares y personales. Gabriel, muchas gracias. Tu carrera ha sido una carrera muy brillante desde siempre. Entonces yo quisiera, yo me acuerdo de esa primera idea, creo que ibas a entrar al CCC o estuviste en CCC en Escuela de Cine y después vino Inglaterra. Y eso significó un giro 180 grados en tu carrera, ¿verdad? Háblanos un poquito de la idea de hacerte cineasta, el inicio en México y después tu formación en Inglaterra. Bien, no, son hace muchos años, pero mira, fue muy curioso. La necesidad de contar historias. Yo recuerdo que cuando mi papá y tu papá que trabajaron juntos, pero mi madre también hizo mucho cine. Muy poca gente reconoce que mi madre también fue la primera modelo de la televisión mexicana que hizo gimnasia, ¿no? Para señoras. Entonces, pues hizo algunas peliculitas, B-movies, y me llevaban al set cinematográfico. Yo le comentaba hace poco a mi hijo de 4 años que lo entiendo cuando él se aburre, porque yo me aburría terriblemente, ¿no? Entonces, toda mi infancia a mí nunca me interesó el cine ni nada. Me llamaba mucho la atención el teatro, pero nada más. Y no fue sino hasta el 68 que la necesidad de contar historias después del 68 nos llevó a agarrar cámaras de Super 8 y a tratar de contar historias, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que yo participé en el primer concurso de cine independiente Super 8 contra monstruos sagrados como eran Gurrola, sí. Después Gabriel Retes, claro, que finalmente se convertiría en mi suegro, ya no lo es, pero fue mi suegro por alguna ocasión. Y esas gentes eran películas maravillosas. Yo no tenía ninguna formación cinematográfica al respecto. Yo solamente agarraba la camarita de Super 8 y contaba historias. Me di cuenta de que sí quería contar historias con una cámara de cine, que sí era importante para mí hacerlo, y empecé a buscarla. Empecé la búsqueda de salirte de las carreras de economía, meterte en carreras de sociología, meterte esto, y experimentar que si libero, que si... Y finalmente abren el Centro de Capacitación Cinematográfica, sí. Luis Buñuel. Claro, yo inmediatamente meto mi aplicación y obviamente no me aceptaron. Porque aceptaron muy pocos estudiantes, pero hubo un grupo persistente que ellos nos llamaron los oyentes, y éramos como 5 gentes que íbamos todos los días, pero religiosamente, hasta que finalmente nos aceptaron. Entonces sí entré al CCC, o sea, oficialmente sí soy estudiante egresado de la primera generación del CCC. Y los maestros que me enseñaron y que me formaron, lo he dicho siempre en muchas entrevistas, cuando la gente me dice, es que tu influencia del cine británico... No. Mi influencia fundamental fue Alexis Grivas, claro, y Anchón Ezeiza. Sí, claro. ¿Sí? El griego desesperadamente apasionado por la cámara y el vasco apasionadamente apasionado por el lenguaje cinematográfico. Esto es 75, la fundación del CCC. Del 75, la fundación sí. Del CCC. No le echen muchas matemáticas a la edad, porque soy como 10 años más joven que eso, cualquier que sea la edad. Sé. Entonces, pasa todo esto, pero al segundo año del CCC, Alejandro, me doy cuenta de que yo no tengo ningún futuro en el cine en México. Que por la cuestión de los sindicatos, por la cuestión de no tener los contactos debidos, me doy cuenta, no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna forma de que yo voy a hacer una carrera cinematográfica en México en aquella época. Decido entonces quemar mis naves, vender todo lo que tenía y salir de México. Y Europa fue mi destino. Y llegué a Europa, fui a Italia primero, luego a España, y finalmente, por una serie de razones, terminé en Inglaterra. Yo recuerdo que cuando yo me quise ir a estudiar cine a Londres, apliqué a la National Film School, porque era la mejor escuela. Y era dificilísimo entrar, entonces tú logras irte a estudiar a la National Film School. Cuéntanos, porque ha de haber sido también una batalla como la de entrar al CCC en aquel momento, ¿no? Cuéntanos. Claro, fue terrible, porque llego a Londres y desde luego, después de haber vagado por toda Europa, y en el proceso tengo que trabajar y empiezo a conseguir trabajitos, ¿no? Pero finalmente yo traía 2 cartas de recomendación para Londres.
Una era para David Samuelson, que ellos tenían una empresa de renta de equipo de Panavision y ellos habían filmado los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Todos los Samuelson, que es una familia judío-inglesa maravillosa, ¿no? Y por otra parte tenía una carta para el partido político de Vanessa Redgrave, ¿sí? Que era completamente, y me daba risa, decía, tengo una carta para una familia judía y una carta para una familia completamente antijudía, ¿no? Entonces, los fui a ver a los dos y los dos me ayudaron mucho. El partido de Vanessa Redgrave, el Workers' Revolutionary Party, me permitió hacer muchas cosas. Entonces filmé la huelga de los bomberos, filmé la huelga de los mineros, pero claro, me veían ahí joven, con muchas ganas de hacer cosas, y en Año Nuevo, en Navidad, sin necesidades de familia, sin problemas de tener que llegar a la casa, pues me iba todos los Años Nuevos y la Navidad a filmar todas estas cosas, ¿no? Y me hice de un reel bastante interesante. Cuando pongo mi aplicación para el National Film and Television School, el primer año me dicen, ¿sabes qué? Mira, para empezar tu inglés no es muy bueno. Claro, yo no había aprendido inglés. Naturalmente, intelectual mexicano de los 60 era, yo hablaba francés, claro. No, pero inglés para nada, ¿no? Claro. Sí, del idioma de la vulgaridad, ¿no? Absolutamente no había manera. Entonces no hablaba buen inglés. Sin embargo, estaba aprendiendo un inglés increíblemente coloquial a través de estar trabajando en la cosa del partido, sí, las actividades del partido, y yendo a Samuelson y a entrenarme en las cámaras Panavision, que eran las cámaras que él rentaba en Londres, sí, en Kirkerworth. Cuando llego al National Film School, el segundo año, ya mi inglés es bastante mejor, y traigo una cantidad de películas que había hecho muy interesantes, todas documentales. Entonces, la misma Judy me dice, Gaby, no se te vaya a ocurrir aplicar para director, dice, porque tu fuerza es esta, es el trabajo de cámara. Y entonces me dijo, ya cuando estés en la escuela ya seguramente te haces tus cambios y esto. Ya no fue posible, ¿no? Pero en ese momento yo sellé mi destino. El momento en que me dijeron, ¿qué es lo que usted quiere hacer en esta escuela? Yo dije, yo quiero ser director de fotografía. Sellé completamente mi destino. Pero en aquel momento, históricamente, era muy importante que aceptara mi realidad, y mi realidad era esa. Ahora eran los laboristas, era el cine político, cine social, y la National estaba orientada hacia ahí. O sea, le diste el clavo a la escuela, claro, que en ese momento, y además la escuela documentalista inglesa es muy importante, ¿no? Creo que era un área muy, muy fuerte de los ingleses, ¿no? Por supuesto, Colin Young estaba ahí. Sí, el director Colin Young, me acuerdo muy bien. Colin, que había hecho mucho cine antropológico, sí, mucho cine documental, y claro, yo traía, pues imagínate, ¿no? Traía policías en Clash en Bélgica, en la marcha de Marx, tenía los bomberos en la noche de Año Nuevo en plena huelga, traía material exquisito, ¿no? Sí. Magnífico material, y esto pues fue lo que me dio la entrada. Entonces, tratar de buscar otra salida, tratar de buscar otra forma, hubiese sido suicida. Ahora, ya la fotografía te metiste a fondo, ¿no? O sea, realmente te especializaste como director de fotografía. Me especialicé, sí, pero era muy curioso, porque así como yo me especializaba y estaba trabajando con los grandes mentores que tuve, los grandes maestros que tuve, Billy Williams, Ossie Morris, Jeffrey Unsworth, los grandes maestros de la cinematografía británica, y participé en películas como Trainee, y sufría el preparar 1.000 millones de tazas de café, de té, y comprar cigarros para los operadores, todo lo que tienes que hacer para entrar en la industria. Al mismo tiempo, cuando habían seminarios de dirección o de guión, ¿sí? Pues teníamos a John Bryce, que había sido del script editor de los Avengers, y entonces era nuestro jefe de departamento de guión. Entonces con él yo estuve muy cercano y trabajamos mucho en guiones. Después, si venía Carol Rice, por ejemplo, a dar un seminario de dirección, ahí estaba yo. Y un poquito como me resentían un poco, me decían, bueno, Gaby, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Si tú realmente estás en el área de cinematografía. Pero yo trataba de alguna manera a pesar de que yo ya tenía y había asumido mi persona, de mi especialidad en la cinematografía, me voy a meter al trabajo de cámara, y en aquella época las cámaras eran la CP Cinema Product 16, y eran cámaras, la Reflex,
la BL, que eran muy grandes, muy pesadas. Y yo me acuerdo que yo caminaba todo el prado de la escuela, que está en los estudios de Beaconsfield, que fueron unos estudios muy importantes durante la guerra, y yo caminaba con la cámara e iba tratando de mantener un ojo abierto y caminaba o sea, yo seguía tratando de ser un magnífico camarógrafo de cualquier nivel, no solamente de documental, o sea, fundamentalmente documental, pero después tuve un mentor, un maestro maravilloso, Brian Provin, que hizo Badlands. Oh, maravilloso. Y Terry Malnick, sí. Y Brian fue el que me decía, maestro, tú vete a las galerías, estás aquí en Londres, vete a las galerías, toma un pintor, agarra un pintor y estúdialo. ¿Cómo estará? Y fíjate qué magnífica ironía, es como si Brian, que ya murió, hubiese intuido que un día alguien me iba a ofrecer la película que me dio el renombre internacional que tuve, que fue Caravaggio, ¿no? Yo lo sé. Háblanos de Caravaggio. ¿Cómo se dio? Fue una coyuntura. De repente un director, Derek Harman. Sí, yo salgo de la escuela, regreso a México y no pasa nada en México para mí. Estuve 4 o 5 meses, veo que no pasa nada, que no hay nada para mí. Alguien me ofrece una película en Colombia, que fue oficialmente mi primer película, Carlos Mayolo, quien sí me cumplió la palabra porque yo le hice un corto en Inglaterra. Y con el dinero que me da en esa película en Colombia, yo me regreso a Londres. Cuando yo regreso a Londres, yo perdí una enorme oportunidad. Yo perdí el nacimiento del rock video. Sí. O sea, el rock video había empezado muy fuerte y entonces directores de fotografía que habían salido a mi escuela estaban perfectamente ya incrustados en el mundo del rock and roll y de los videos de rock and roll. Sí. Pero, por fortuna, nace el Canal 4. Con el Canal 4, entonces, yo al no estar en videos, pues me puedo meter un poquito en drama y me dan mi primera película, que es una película para la televisión, para un escritor, director, Tony Bickett. Y estoy en ese proceso con el Canal 4 y a través de Canal 4 conozco gentes muy cercanas a Derek Jarman. Sí. Pero Derek Jarman quería hacer Caravaggio en video. Derek se entera a través de las 2 amistades de Canal 4 pues que yo había estado experimentando con el video. Entonces fue algo muy curioso porque hablo con Derek, nos caemos muy bien, le digo, sí, te va a quedar preciosa la película, me piden que haga una prueba de cámara, yo hago una prueba de cámara con una cámara de video de aquella época que era muy impresionante, que es la Ikegami S35, que podías manipular las partes alta y baja de la curva sensitométrica y que te daba el film look, ¿no? Decían en la época, pero que es muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿eh? No te creas que estaba muy distante, lo que pasa es que aquella era tecnología análoga, no digital, ¿no? En aquella época, cuando estoy haciendo las pruebas de cámara, antes de hacer las pruebas de cámara, yo conozco a través de relaciones sentimentales que yo tenía en Austria con una novia, conozco a un inventor austriaco, Fritz Gabriel Bauer, que fue el inventor de la Movicam. Entonces estaba tratando, que él había sido un técnico de Arriflex, sí. Entonces él estaba tratando de desarrollar la Movicam, me da la Movicam para que yo la experimente con ella y que haga unas pruebas de cámara. Cuando hago las pruebas de Caravaggio en video, esas mismas pruebas las hago con la cámara de 35 milímetros. Entonces es maravilloso porque estoy haciendo las pruebas y es muy bien, ¿no? Todo pasa y no pasó nada, ¿no? Presentamos la prueba de cámara en el Odeon Leicester Square, que es uno de los cines más grandes de Londres, un pantallón enorme, como tú sabes, y les presento ya la prueba de video transferida a cine, hicimos el kinescopio, se transfiere a cine, se presenta ya en cine, ¿no? Y pues todo el mundo encantado, aplaudió, qué belleza, qué bonito se ve, muy bien, ¿no? Y ya se estaba todo el mundo saliendo y yo, Derek, ¿sabes qué? Hice la prueba en 35 milímetros también, nada más para ver en película, a ver qué te parece, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Vale la pena verlo comparado, ¿no? Para ver qué es lo que hubiese pasado, ¿no? Se sienta todo el mundo nuevamente y les presento el mismo test en 35 milímetros. Y lo vieron y dijo Derek Jarman, Caravaggio la hacemos en 35 milímetros, sin la menor duda. Ahora, eso fue, primero la confianza de Derek, fue un proyecto que yo recuerdo, fue Oso de Plata de Berlín,
a la cinematografía, el fotógrafo, ¿no? Al estilo visual. Al sí. estilo visual. Cuéntanos, porque más fue un impacto internacional impresionante, ¿no? Sí, mira, yo creo que yo estaba filmando un documental sobre un accidente nuclear en España, que unos bombarderos americanos habían perdido 4 bombas en Palomares y estaba la moratoria. Yo estaba filmando ese documental en España cuando me hablan y me dice Derek, me dice, vámonos a Berlín porque vamos a presentar la película en Berlín y hay cosas muy interesantes. Yo dije, bueno, Berlín nunca da premios técnicos, o sea, no hay manera, ¿no? Entonces pero me voy a Berlín y estamos allá, estamos en el festival. Yo me acuerdo que inclusive yo le llevé a Sarah Radcliffe, que ahora ya es una productora muy importante. En aquella época tenía una compañía, ella había sido productora de Caravaggio, sí, y tenía una compañía que se llamaba Working Title, que hacía, básicamente el gimmick era que traía directores de cine a hacer videos de rock and roll. Pero ¿qué pasa en la época? Llegamos a Berlín y entonces los miembros del jurado, hay 2 miembros del jurado muy importantes. Lindsay Anderson, que es un inglés excéntrico, extravagante, que andaba con su bastón y su vestido totalmente británico, y con su sombrerito de paja y esto, excéntrico. Y junto a él había otro miembro del jurado que también era muy excéntrico. Esta era una mujer, Rosaura Revueltas, vestida con sus trajes así como mariposa, bellísima Rosaura. Y dije, qué maravilla, ¿no? Los únicos 2 excéntricos en este jurado, sí, o sea, el inglés y la mexicana, ¿no? Que todos los demás, que el ruso, el italiano, sí, todos los demás, todos impecables, sí, muy serios, sí, muy formales, ¿no? Y los únicos verdaderamente extravagantes son las 2 culturas que yo tengo el enorme honor y la enorme satisfacción de compartir. Claro. Y fue cuando dan el reconocimiento al Oso de Plata, se lo dan al estilo visual de la película. Pero lo bonito de eso fue que Derek Jarman me llama, porque claro, el premio se lo dan a Derek Jarman como, sí, director de la película. No hay premios técnicos en Berlín, sí, no. Pero Derek Jarman me llama y entonces oficialmente en el escenario me entrega el Oso de Berlín a mí, que yo lo tengo acá arriba, lo tengo en la casa. Maravilloso. Ahora, ¿eso qué significó? Porque de repente Berlín en ese momento, Cannes, Venecia, Berlín, estaba entre los festivales más importantes del mundo, ha estado y sigue estando. Sí, sí. ¿Significó apertura internacional? ¿Qué significó Berlín? No, yo me volví estrella internacional en ese momento, ¿no? En ese momento, o sea, totalmente todo el mundo supo de mí en el mundo, y era mi segunda película. Sí. O sea, en ese momento si yo tenía alguna sueño o alguna idea de poder ya volverme director en aquella época, Caravaggio lo destruyó completamente, porque, sí, me hizo un director de fotografía completamente reconocido en el mundo, ¿no? Claro. Y desde luego, pues me hace el darling, el sweetheart de la inteligencia británica, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo que tenía el mejor de los mundos, ¿no? Porque por una parte, yo vivía en Inglaterra, era gente de izquierda, de alguna manera muy, muy progresiva, me juntaba con las intelectuales ingleses, sí, hacía cine muy independiente, le hacía las cosas a Ken Russell. Nunca le hice una película a Ken Russell, excepto su segmento de Aria, sí, pero sí estábamos muy cercanos, le hice muchos videos. Yo hice el primer video del Fantasma de la Ópera, por ejemplo, ¿no? Sí. Que fue muy grosso. Y fíjate que las ironías del destino, ¿no? Mi asistente de cámara en aquella época era Johnny Mathison. Johnny Mathison es el director de fotografía que fue nominado para el Oscar por El Fantasma de la Ópera, la película. Claro. Y él hizo conmigo el primer video hace 20 años con Sarah Radcliffe, sí, del Fantasma de la Ópera, dirigida por Ken Russell. Sí, es impresionante. Qué bonitas las cosas, la ironía, ¿no? Y que Johnny, yo estoy muy contento que él ahora sea un fotógrafo de primerísimo nivel, ¿no? ¿Y cómo se conecta ya Inglaterra, Caravaggio, con Los Ángeles, que regresamos a nuestro tema principal? Yo sé que hay como 2 épocas en tu carrera ya en Los Ángeles, digamos en Estados Unidos. Una primera época, después viene un regreso a México por unos años y luego esta segunda época que es la que estamos viviendo. ¿Conecta Caravaggio con Estados Unidos o cómo viene la conexión? Mira, conecta y no conecta, porque claro, Caravaggio se presenta en Nueva York, en un festival de Nueva York, y desde luego Caravaggio, como está hecho por un hombre que estaba muy identificado con la comunidad gay, sí,
la película inmediatamente la clasifican como muy gay. Y es muy curioso, pero la película menos gay de Derek Jarman y la más universal. Además, el cine de Derek Jarman es muy universal. Sí. O sea, a pesar de haber sido una fuerza intelectual y artística dentro de la expresión artística del mundo gay, Sí. el trabajo de Jarman trascendía. Y así lo fue Caravaggio, ¿no? Y además es muy curioso, pero la película menos gay, casi todo el mundo ahí era straight. O sea, Sí, claro. Tilda Swinton, Sí. que era la actriz, Nigel Terry, que hizo Caravaggio, Sí, sí. en fin, todos, ¿no? Y el equipo de filmación, Sandy Powell, la de gente de vestuario, ha sido nominada y ganado 3 veces el Oscar de la Academia ahora, ¿no? O sea, John Mathison era mi asistente, el Clapper Boy, en fin. Creo que trascendía. Entonces Caravaggio, desgraciadamente, llega a Estados Unidos con esa aura de película gay y se queda en un mercado muy fringe. Sí. No abre increíblemente. Yo no me preocupa, yo en aquella época yo era inglés completamente, yo me dedicaba a hacer mis películas en Inglaterra, claro, era como te decía, el darling de los intelectuales y hacía muchos comerciales de altísimo nivel. Yo trabajé con Iman, con Mandela, con Kate Moss, con las grandes modelos de la época, y no me preocupaba mucho, yo vivía feliz en Inglaterra, estaba muy contento. Cuando una película que yo hice en las Islas Orquíadas, en Orkney Islands, en Escocia, le llama la atención a Taylor Hackford a través de su mujer. La mujer de Taylor Hackford, que es una actriz británica maravillosa, maravillosa, le dice a Taylor, mira, Gabriel Beristain es una gente muy interesante, yo quiero que veas su película y que digas, bueno, a ver qué te parece. Entonces, Taylor consigue Venus Peter y va a ver Venus Peter y le encanta la película. Entonces, me invita a Estados Unidos a hacer Blood In, Blood Out y fue como yo llegué a Estados Unidos. Ahora, el problema para mí de Blood In, Blood Out es muy curioso, porque a mí Alfonso Arau me ofrece como agua para chocolate. Principios de los 90, Sí. 91, sí. Y mi agente en Estados Unidos, que es británica, me dice, Gabriel, olvídate, ¿no? Olvídate. No vas a hacer una película mexicana chiquita, vas a hacer Blood In, Blood Out, que te va a invitar, que es Taylor Hackford, que Taylor Hackford es Hollywood, es Mr. Hollywood, sobre todo que Taylor ya le había ido muy bien con La Bamba, Sí, claro. ya le había ido muy bien con un par de películas, White Nights. Y entonces Taylor, entonces mi agente de aquella época me dice, olvídate. Yo le digo que no a Alfonso, fíjate nada más, ¿no? Yo pude haber sido el director de fotografía de Como va para chocolate y sin embargo, así es la historia, ¿no? Yo no puedo negar. Pero claro, en aquella época pensaron que Blood In, Blood Out no la vio nadie y Blood In, Blood Out ha crecido ahora con el tiempo, se ha vuelto una película de culto, es una película que ya se ha metido en un mundo, se adelantó mucho a su tiempo. ¿Por qué, Gabriel? Cuéntanos un poquito de lo que significó en su momento para... Yo creo que Blood In, Blood Out fue una de las primeras películas que empezó a hablar del mundo predominante de los chicanos, de la cultura chicana. Entonces, ¿qué ocurre con eso, no? O sea, en aquella época, nosotros los latinoamericanos, los que nacimos en Latinoamérica, sobre todo los mexicanos, no nos interesaba la cultura chicana. La veíamos muy, muy lejana. Todavía hay mucha gente que la ve muy lejana. Todavía hay gente que piensa que finalmente el chicano no es otra gente, no es más que un americano que habla español. Y a lo mejor sí lo es, pero eso ya es otro debate. Lo importante es que sí había una enorme lejanía cultural, por una parte. Por otra parte, para el mundo chicano, hacer una reflexión sobre su realidad política y cómo lograron su dominio como fuerza criminal dentro de Estados Unidos, Sí. pues también era un fenómeno que ellos no querían entonces entender, contrariamente a lo que le pasa a la comunidad italiana, que claro, El Padrino,
¿no? Bad Boys les viene de alguna manera a hacer una reflexión sobre cómo su historia estaba muy unida y muy cercana al desarrollo y al mundo del AMPA y de la criminalidad, etcétera, etcétera. Para los chicanos era vergonzante en ese momento histórico. Porque claro, el estereotipo era ese. O sea, cuando la comunidad italiana cuando Coppola hace El Padrino, la comunidad italiana ya es perfectamente establecida en Estados Unidos, perfectamente respetada en Estados Unidos, perfectamente bien ubicada en Estados Unidos. Claro. Entonces una reflexión sobre su cultura, cualquier aspecto de su cultura, no tiene ningún problema. Pero para la cultura chicana sí era un gran problema. ¿Por qué? Porque la cultura chicana está constantemente tratando de justificarse, pues que no son bandas, que no son las famosas gangs, que no ellos no son el graffiti, que no es todo esto, ¿no? Y de repente sale una película que glorifica la violencia de las bandas chicanas, pues entonces la cultura chicana y el mundo chicano también un poco la niega. Claro. Y entonces vuelvo a repetir que creo que se adelantó profundamente a su tiempo, ¿no? Y tu propuesta fotográfica, que es muy atractiva, ¿cómo la fuiste trabajando? ¿Qué es lo que buscabas ya como director de fotografía, digamos? Mira, yo creo que cuando Taylor me invita a hacer la película, porque Helen Mirren, su mujer, que es maravillosa actriz, le dice, ve el trabajo de Gabriel. Me dice, es una gente que te va a hacer una fotografía muy europea para una película que tú no quieres que sea y que tenga el sabor de Hollywood, sino que sea una película radicalmente diferente. Fíjate qué curioso, pero pasa algo muy interesante, ¿no? Que lo que Helen se dio cuenta de que yo estaba haciendo es que mi fotografía no era una fotografía europea. Cuando yo me fui a Europa, quizá el gran éxito que tiene mi fotografía en Europa es que yo realmente siento que la fotografía suave, rebotadita, elegante de la luz europea no era para mí. No. Entonces yo estudio sobre todo a los fotógrafos renacentistas que tienen luz muy directa. Fotografía que me inspiraba y que me recordaba la luz de mi México. Sí, claro. ¿Sí? Entonces voy por estos fotógrafos, por fotógrafos de luz directa, de luz muy fuerte, de luces muy contrastadas. ¿Sí? Y eso es lo que hago con Blood In, Blood Out. Finalmente le doy una fuerza visual a ese nivel. Entonces es una explosión de colorido, ¿no? Pero una explosión de colorido a la mexicana. Claro. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones en Los Ángeles. Esta es una segunda parte del programa que hemos dedicado a Gabriel Beristain, un extraordinario director de fotografía con una importante carrera, como lo vimos en el programa anterior, en Inglaterra, en México y en Los Ángeles, en Hollywood. Esta segunda parte se iniciará platicándonos, Gabriel nos platicará sobre una película que tuvo un gran impacto, Dolores Claiborne. Cuéntanos, Gabriel, ¿cómo fue que hiciste Dolores Claiborne? Se dio un proceso muy interesante en aquella época. Yo llego a Hollywood con Blood In, Blood Out, y claro, yo creo en el mundo europeo y creo que el director de fotografía cuenta historias con imágenes, pero Hollywood muy pronto se encarga en enseñarme que las cosas no son tan fáciles en Hollywood. Sí. Que aquí el director de fotografía o es un empleado del estudio y del director, sí, y tiene que hacer lo que el empleado del estudio y el director le digan. Sí. Muchas veces él tiene que hacer lo que el director le diga y no necesariamente lo que el estudio le gusta, y al revés.
Me entero también del sistema de estrellas, ¿no? Que muchas veces pues tienes que trabajar con el estrella de cine un ratito en la pantalla y después tienes que trabajar con dobles. Sí. Me entero también de que las actrices son muy celosas de su look, ¿no? Y los actores también, ojo, ¿no? Sí. Y que los tienes que cuidar y que muchas veces el look de la película, la forma en que la película va a lucir en general, está basada en cómo estás iluminando la cara de la actriz. Empiezo a aprender todo un mundo que me es completamente ajeno, porque fíjate, Blood In, Blood Out, a pesar de todo, a pesar de ser Taylor Hackford y esto, no era él quería que yo hiciera una película europea. No había que cuidar a nadie, no tenía yo estrellas, no tenía nadie. Entonces yo filmé Blood In, Blood Out con la fuerza y con el deseo de contar una historia visual, sin importarme si Benjamin Bratt se iba a ver bien o no. Fue revelador para mí, revelador, y fue verdaderamente frustrante en muchos respectos, y fue muy difícil entenderlo. Cuando vuelvo a hacer cuando me vuelvo a encontrar con Taylor Hackford y hacemos Dolores Claiborne, Taylor vuelve un poco a este mundo de, ok, vamos a colaborar, va a ser una película de colaboración, vamos a inspirarnos en un artista, en este caso René Magritte, vamos a hacer una película con todas estas características de una colaboración de creadores. Pero Taylor finalmente es Hollywood también. Y muchas veces habría que recordarle a Taylor, no cambies, no vuelvas a ser Hollywood, porque no es que a mí me hagas daño, es que te haces daño a ti y a tu película, ¿no? Yo ya al estar enterado de cómo funcionaban, ya no tener la cosa naif, inocente, de que yo no sabía cómo funcionaba Hollywood, ahora ya entiendo cómo funciona Hollywood. Me doy cuenta en muchas de las reacciones de Taylor qué es lo que está pasando. Ya no le gusta tener al director de fotografía que le alegue, ¿no? Sí. Y va a llegar un momento en que ya me va a decir, haces lo que yo digo, punto. Sí, claro. Entonces, fue una película muy difícil, pero en esa lucha se mantuvo la integridad de la película. Sí. Creo que Taylor y yo nos acordamos que es una de las mejores películas que hemos hecho. Sí. Yo creo que lo bonito de la película es que, y además Taylor lo reconoce, que nuestros conflictos fue eso, que yo nunca bajé, nunca permití que el fantasma de Taylor, el fantasma de hollywoodense de Taylor, sacrificase su película y sacrificase lo que habíamos hecho. Sí. Y en esa lucha Taylor lo reconoce, ¿no? Pero ¿qué queda de la película? Bueno, creo que establecimos esa dicotomía de colores entre el pasado y el presente, sí, que ha sido ejemplar para muchas películas, cómo poder manejar los colores cálidos y los colores fríos, sí, indistintamente, combinarlos, cambiarlos, y generar dos ideas de época a través del uso del color, darle a personajes un color diferente cada vez que aparecen en la pantalla. Creo que la película en ese sentido tiene una propuesta visual muy interesante, propuesta visual que muchas películas en Hollywood no tienen y han perdido. Sí, claro. Y sin embargo, por ejemplo, ya cuando pasas al Prisionero Español, era como una película chiquita, independiente. Cuando más así la vi yo ya la vi en México en una muestra, y decía Mamet, entonces era como cine independiente o más chico, no se sentía como una película de estudio, y sin embargo un poco me decías que el esquema también era de película de estudio, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, a mí me pasa una cosa, ahí se da una crisis muy importante. ¿Qué pasa cuando yo pierdo, cuando hacemos Dolores Claiborne y no me nominan para el Oscar, sí, y no se da la nominación que pensamos que merecíamos? Yo le digo a mi gente linda, esta maravillosa que me había traído a Hollywood, le digo, mira lo que ha pasado, ¿no? Las gentes que vinieron como con agua para chocolate, ahora están haciendo un cine muy interesante, claro, están haciendo un cine muy personal, ¿sí? Yo aquí estoy descubriendo en el mundo de Hollywood, y este Hollywood no es lo que yo quiero. Y me dice, sí, pero estás ganando muy buen dinero. Y dije, no, pero es que yo no vengo a ganar dinero. Quiero hacer una película con un autor, con gente verdaderamente que haga cine de autor. Me presentan a David Mamet y me mandan el guión del Prisionero Español. Y me encantó. Claro. Y en ese momento le dije a Sandra, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Ya no quiero hacer películas enormes de Hollywood. Ya no quiero hacer esto. Quiero hacer estas películas, aunque hay un sacrificio financiero muy fuerte. Claro, me doy cuenta
Hago el Prisionero Español, es una película que me encanta, es una película que creo que gustó mucho, se hizo muy bien, me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista visual. Pero ¿qué pasa, no? Que la película, que no hay un cine independiente. David Mamet es solamente uno de los pocos autores independientes de Hollywood. Sí. Y finalmente, yo no crecí con David Mamet. Sí tuvimos una relación magnífica, pero en su siguiente película, David se va a ir con el fotógrafo que esté disponible. Si es Juan Ruiz Sanchía, Juan Ruiz Sanchía. Si es quien esté disponible, o soy yo. ¿Sí? O sea, no hay una afinidad de trabajo conjunta. No hay una lealtad a ese respecto, ¿no? Sí, claro. En ese respiro es cuando regresas a México, ¿no? Y hay algunos proyectos como productor, recuerdo, y luego El Cometa. Fueron unos años que tú tomaste ese respiro, ¿verdad? También de darte distancia a tú mismo, ¿no? Sí, lo que empiezo a hacer es, digo, bueno, si lo que quiero hacer en Hollywood es dinero, entonces voy a hacer dinero y hacer películas grandes que me dejen mucho dinero. Y hago, por ejemplo, empecé a tratar de hacer películas, hice la segunda unidad de Garras, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero fue una película impresionantemente difícil en Sudáfrica. Sí. Hice no la segunda unidad, sino pedazos de Green Mile, de la Milla Verde. Sí. En fin, trataba de básicamente estar haciendo ese tipo de cosas. Sí. Y con los recursos que iba obteniendo de este Hollywood, no comprometerme a ninguna película, regresar a México y tratar de producir en México. Idealmente quería hacer lo que ahora han hecho muchas gentes. Claro, me volví a adelantar 5 años o 6 años a mi tiempo, ¿no? Quería hacer películas en México que se vendieran muy bien en Estados Unidos. Yo me acuerdo que hubo un congreso en el que los que no somos de Hollywood y alguien muy querida, grandes cineastas mexicanos me decían, Gaby, no vengas a enfermar nuestra mentalidad, no vengas a decirnos que la única forma de salvar el cine mexicano es si le vendemos a Hollywood. Y lo dije en aquella época y lo sigue diciendo, sí, la única forma de salvar al cine mexicano es si abrimos este mercado. Porque ya es un mercado listo, es un mercado que lo quiere ver. Y claro, y tu mamá también lo demostró, y El crimen del padre Amaro. Y creo que si continuásemos mandando, finalmente vamos a romper esa barrera espeluznante que es la distribución, que no nos permite entrar para entrada, porque yo creo que la audiencia ya está lista. Así es. Pero, ¿qué pasó en aquella época, no? Que mucha gente me empieza a decir, bueno, ¿a qué regresas, Gaby? ¿Regresas porque ya fracasaste en Hollywood? Y mucha gente me decía que la razón, y se decía que la razón porque yo había regresado a México a tratar de poner mi compañía y hacer lo que estaba queriendo hacer en México, es porque había fracasado en Hollywood. Me acuerdo cuando estrenaron, y tu mamá también, estaba yo con Guillermo del Toro, y a Guillermo lo invitan a la premier, y vamos a la premier. Me dice el gordo, estábamos juntos en su cuarto de edición, me dice el gordo del Toro, vente, vamos, gordo, vamos a la premiere. Y le dije, no, pero es que, me dice, no, por favor, ven, acompáñame, porque después tú y yo tenemos que hacer un par de cosas. Sí. Entonces me fui con Guillermo del Toro, y Guillermo llegó, saluda a todos los chicos ahí, y Ana María Montero de CNN en español, una reportera muy conocida de CNN en español, me viene a entrevistar y me dice, Gaby, qué gusto verte, que estés aquí. Y me dice, debes estar muy orgulloso que como tú y las gentes que fueron los pioneros que han luchado tanto por traer este cine, el cine latinoamericano a Estados Unidos, y tener una presencia en Estados Unidos con cine de ustedes, debes estar muy orgulloso que ya esté pasando esto, que son los frutos Y le dije, sí, yo estoy muy orgulloso, y el triunfo de Cuarón y el triunfo de todos ellos es mi triunfo. Claro. Pero ahora vino la conexión de nuevo con Del Toro, y viene Blade 2. Eso es muy interesante porque significó como un relanzamiento ya acá nuevamente. Claro, ¿no? Yo digo que a mí finalmente cuando yo me doy cuenta de que México no sirve, yo no estoy haciendo en México lo que tengo que hacer, regreso a Estados Unidos, pero quien me rescata y quien verdaderamente me dice, a ver, vamos a demostrar nuevamente que lo que tú vales es Guillermo del Toro, ¿no? Entonces Memo dice, no pudo trabajar con Guillermo Navarro en Blade 2 porque estaban había un problema de tiempos, y Guillermo me invita a hacer Blade 2. Y claro, ¿no? Blade 2 pues inmediatamente me pone de regreso en el mapa, absolutamente, ¿no?
y que había todavía es decir, la cuestión visual se vuelve importantísima, ¿no? Ya sin problemas de presupuesto. Fue una película que les permitió a los dos, ¿no? Tener una proyección. Totalmente, Sí. totalmente, ¿no? Y además trabajar con un cineasta, para mí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí. Y que es lo que más lamento en mi carrera, que al haberme yo ido primero y al tener que hacer mi vida y mi carrera profesional solo, Sí. en Europa y venir a Estados Unidos solo y no venir con un equipo de trabajo, no vengo con creadores. O sea, yo siento que Cuarón, Sí. que González Iñárritu, Sí. que todos ellos y son como Guillermo, Sí, claro. son creadores cinematográficos. Sí, sí, sí. Y yo tengo muchos años de no trabajar con un creador cinematográfico. Quizá los grandes creadores cinematográficos que he trabajado Sí. fueron Derek Jarman, Sí. que murió Sí. en Europa, desde luego Ken Russell. Después aquí, Taylor Hackford. Sí, y ha demostrado Taylor, ¿no? Pero Taylor es el estilo Hollywood, es decir, donde tú como director de fotografía le sirves nada más, no, Claro. no estás con él, ¿no? Mamet, Sí. sin la menor duda, y Guillermo del Toro. Guillermo ya había aprendido la lección de Hollywood con Mimic, Con Mimic, cuando tuvo que sí. enfrentarse a la brutalidad de los Weinstein. Y aquí, aunque New Line era mucho más liberal, New Line tenía mucho más respeto por el trabajo de Guillermo, pues sí tuve muchos problemas, por ejemplo, con el Star System. Wesley intervenía demasiado, ¿no? Y cuestionaban muchas cosas de Guillermo, sobre todo, por ejemplo, es que tú no sabes hacer peleas. Sí. Pero Guillermo hacía las peleas mejor que nadie, o sea, Guillermo es un autor cinematográfico y el lenguaje... Y era del mundo de las gentes que ven todo como una especialidad, Sí. contra una gente que sabe contar una historia. Claro. Entonces sí hubo presiones para Guillermo muy fuertes, ¿no? Muy profundas. ¿Y ahí qué experimentaste? ¿Por dónde fue tu propuesta visual, digamos? Bueno, yo creo que Guillermo y yo experimentamos cosas, lo mismo, un poco los colores. Él había trabajado ya con algunas texturas frías en Mimic que le gustaban mucho, me pidió que las usara y las llevé a algo más, o sea, las usé desde luego. Y yo después empecé a trabajar con texturas calientes, también muy interesantes para la película, que le enseñé a Guillermo y Guillermo le encantaron. Yo me siento que Blade 2 es tan mía como ninguna otra película que haya dado. Y sin embargo, es una de las películas que tiene el director más autor. Sí, claro. Pero como es un autor, Sí. es incluyente. Ah, sí, claro. O sea, trabajaste no con fui él. su empleado. No, para Y nada. eso fue muy importante. Claro. No fue ni su empleado ni su maestro, porque ojo, también es lo que hacen los directores de fotografía ahora, ¿no? Sí. Somos mentores de los directores que empiezan y los llevamos de la mano, ¿no? Sí. Y claro, de ahí SWAT viene como, me decías, ya estabas como un director de acción, ¿no? Director de fotografía de películas de acción. O sea, cambió un poco ya Claro. tu visión dentro del propio Hollywood, ¿verdad? Claro, Sí. o sea, ya con Blade como un ejemplo de mi Sí. trabajo, y desde luego con la segunda unidad de Garras, Sí. pues ya no había duda que podía yo tomar una película tan grande y tan importante como fue SWAT, Sí. ¿no? Que ya con Sony. Sí. Entonces conozco a Clark Johnson, que es un director muy interesante también, y con Clark pues hicimos SWAT y de ahí empezó mi segunda etapa, ¿no? Sí. Que es hacer películas nuevamente muy grandes, pero en donde ya Hollywood ya lo entiendo. Me permite, por ejemplo, yo he sido uno de los directores de fotografías que ha hecho más intermedios digitales en todo Hollywood. O sea, yo he hecho 7 películas ya con el digital intermedio. Sí. Soy miembro de los comités tecnológicos de la American Society of Cinematographers, que te permite estar constantemente analizando. O sea, ya entras a otro mundo, ¿no? Quizás cuando soy más fotógrafo, pero ya entendiendo el mundo completamente de la cinematografía norteamericana. Claro. O sea, Hollywood en su forma más alta, en su expresión más alta. Claro. Y las últimas películas, el Ring 2, todo esto han venido ya en esa línea, ¿verdad? Sí. Todo eso ha venido en esa línea. Sí. Todo eso ha venido en esa línea, todo eso ha sido parte del proceso. Y lo mismo, es un proceso embriagante.
Y ahí tengo que volver a poner frenos y tengo que decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero ser director y hacer todas las películas de horror y todas las películas de acción que me tiren ahora. O sea, no hay película de horror que no venga, que no me la avienten a mí, que yo no tenga que leer el guión. Sí. Y muchas veces, hace poco fui a una junta para una película sobre un personaje de cómic. Sí. Y lo que les dije a los productores y al director, les dije, maestros, me encanta la película, digo, pero esto es Blade. Sí. O sea, no pueden hacer Blade 4 con otro personaje que no es Blade. Claro. O sea, y claro, ¿no? Un poco, sí, crees que está muy parecido. Digo, no, pues el personaje se comporta como Blade. Entonces, llega un momento en que estás repitiéndote, ¿no? Y siento que aquí es donde tú tienes que poner frenos y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y claro, la búsqueda de hacer cine de gran calidad en Hollywood es muy difícil porque muy poca gente hace cine de calidad. Sí. Night Shyamalan, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo decía, qué magnífico autor, hizo una película. Sí. Y después las otras películas son una porquería. Claro. ¿Por qué? No porque Night Shyamalan es un mal director, no, sencillamente Hollywood no lo permite. Es la naturaleza misma de Hollywood. Claro. Entonces, esta búsqueda, ¿sí? Sobre todo esta búsqueda yo solo, y repito, ¿no? Y lo mismo, y no quiero decir, ay, pobrecito de mí, pero de eso de buscar, ando buscando, estoy como Pirandello, ¿no? Buscando directores, a ver qué director de todos los que estoy conociendo en el proceso es interesante. Y luego pasa algo muy curioso, encuentro a alguien como David Goyer, ya hicimos Blade 3, y ya hicimos ahora Invisible, que se estrena en enero, y a lo mejor vamos a hacer The Flash, y otra cosa, pero va a llegar un momento en que David, que es mi amigo y mi guía, pero va a llegar un momento en que me va a decir, Gaby, tú me iniciaste en esto, me enseñaste todo. Bueno, ¿sabes qué? Y hay un momento en que ahora yo quiero irme yo solo. Claro. Quiero probar que ya entendí todo lo que tú me diste, y la única forma que lo puedo probar es si no estás conmigo. Claro. ¿No? Entonces, que es la otra, es la otro problema, ¿no? Que como director de fotografía, y al final de cuentas, dices, bueno, pues entonces ¿a dónde voy? Entonces, hay un momento en que he tenido que replantearme, bueno, yo creo que después de esta gran caminata que he tenido, ahora debo de darme una oportunidad, tratar de buscar mis proyectos propios, dirigir si puedo, tratar de dirigir si puedo, contar mis propias historias, seguir haciendo ya este cine grande ocasionalmente, y empezar a manipular y hacer todo lo que tengo que hacer, y que verdaderamente los frutos de tantos años, de todo este proceso tan enorme y tan convolucionado que yo he vivido en el cine, y de entendimiento de las cinematografías europeas y Hollywood, inclusive mexicana, ¿no? Me ayude pues a que finalmente pueda contar una historia que me sienta muy satisfecho, ¿no? Me imagino, Gabriel, que esta experiencia tan grande, haber pasado desde las películas pequeñas, Prisionero Español o medio tamaño, a los grandes, te da una visión muy clara de hacia dónde vamos. Estamos viviendo un fenómeno en los últimos años, digamos en la última década, que es esta presencia, como tú dices, de una generación, yo diría de artistas mexicanos. Yo siento que no es que el cine mexicano se haya internacionalizado, un grupo de cineastas mexicanos, tú entre ellos, se ha internacionalizado. Entonces, ¿cómo se logra hacer ese balance? Es muy fácil quedarte en Hollywood haciendo películas grandes de acción, cómo regresar a tus proyectos personales sin perder lo otro, y hacia dónde, cuál es el futuro como cineasta mexicano, o alguien que quiere también encontrar un camino, o el propio camino del cine mexicano, pensando en los mercados internacionales, en la globalización. ¿Cómo ves todo este fenómeno tan complejo que estamos viviendo en este nuevo siglo, digamos? Bueno, yo creo que lo importante es lo que has señalado, identidad. Mira, como una analogía de mi vida, ¿no? El proceso que ha pasado con mi vida. Primero yo me voy a Europa y me vuelvo inglés. Para adaptarme a Inglaterra me tuve que volver inglés. Hasta polo jugué, ¿no? Bueno, claro, buenos polistas mexicanos también, pero, o sea, completamente adopté la vida inglesa a su punto máximo, álgido. Llego a Estados Unidos y me doy cuenta de que aquí el único que me reconoce como inglés son mis cuates ingleses, porque ningún americano me reconoce como inglés. Al contrario, yo perdí películas porque pensaban que yo era inglés, porque como era British Society of Cinematographers, pensaban que yo era inglés y de repente decían, bueno, pero tú eres mexicano, ¿no?
O sea, finalmente yo me encuentro que mi realidad, la única realidad que tengo, lo único que tengo es ser mexicano. Esa es mi realidad, eso es lo que soy. Sí. Independientemente del pasaporte que pueda traer, independientemente de lo que sea, eso es lo que mamé, lo que culturalmente soy, lo que emocional y sentimental, en todo sentido soy. ¿Qué pasa con nuestro cine? Nuestro cine finalmente, lo que hemos hecho los cineastas es eso. Yo he logrado lo que he logrado porque tengo esto, porque vi las fiestas en México, porque vi los colores, porque mamé la iconografía religiosa, y los que no tuvieron esa iconografía religiosa vieron otras cosas. Sí. Pero siempre todo esto que hemos vivido, todo esto que tenemos es ser mexicanos. Entonces, Cuarón lo demostró, puede hacer peliculotas y regresarse a México y hacer un cine decente. Sí. Si todo esto lo hiciéramos todos, imagínate lo que íbamos a estar haciendo con el mercado mexicano, con el cine mexicano. Yo creo que este grupo de cineastas internacionalizados de los que tú hablas, sí, tenemos esa obligación fundamental de darnos cuenta que sí estamos internacionalizados, pero nos debemos a ese mundo, porque ese mundo fue el que nos hizo. Hasta mí, que yo no soy parte de ese mundo, porque yo no hice cine en México más que el Cometa, que lo hice como un gesto, pero hasta yo soy parte de esa realidad. Claro. Y vuelvo a repetir lo que repetí en ese congreso, los que no somos de Hollywood. Este mundo, este mercado está listo, y si las condiciones de mercado es lo que nos va a permitir hacer cine, darles trabajos a tantos cientos de trabajadores en México, que no se nos olvida, que eso es lo más importante. Es una industria que derrama, sí, es una industria que genera, claro, es una industria que permite, y nosotros tenemos la tradición. Tu padre la vivió, mi padre la vivió, sí, nuestra gente, hicimos cine maravilloso. Sí. ¿Por qué no volver ese cine de género, ese cine interesante, ese cine maravilloso? Y si para eso tenemos que ser inteligentes y hacer que nuestros cineastas internacionales regresen a hacer cine como lo hizo Cuarón, como espero que lo haga el Negro, como espero que lo hagan, sí, todos ellos. Claro. Y si venimos a este mercado y nos metemos a este mercado, y Salma que vaya y que también traiga cosas, y que sí, todos empecemos a meternos y aprovechar este mercado, podemos revitalizar también nuestro cine en México. Si hacemos valer nuestro boleto de taquilla en México. Claro. Es muy curioso cómo el Centinela que yo hice para New Regency con Michael Douglas y Kiefer Sutherland hizo poco dinero en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? En México está en primer lugar, en Argentina está en primer lugar, en todas partes está en primer lugar. Y eso lo saben los estudios. Claro. Entonces yo creo que nuestro mercado es un mercado que vale, y creo que hay que revitalizar el cine, y para eso hay que hacerlo de esa forma. Sí. Yo siento que al final del día, cuando yo hago una reflexión muy profunda sobre mi vida y de lo que soy, lo único que soy mexicano. Claro. Y es muy importante. Y eso es lo único que tengo, y es lo único que puedo ofrecer, lo único que le puedo ofrecer a mis hijos, le puedo ofrecer a mi vida, y le puedo ofrecer a mi arte y a todo lo que soy. Entonces, eso es a lo que tengo que llegar finalmente, ¿no? Y yo creo que esta solución, como tú dices, la combinación, y tu mamá también, Harry Potter, luego una película, la inglesa que está haciendo, bueno, en Inglaterra, ¿no? Cuarón, o el propio Del Toro, que filma aquí, de repente se va a España a hacer El laberinto del fauno. Todo esto, yo sé que también hay una búsqueda personal, y me has hablado de este proyecto tuyo, Tina Modotti, que además es como esos sueños que desde que yo recuerdo, yo te comentaba que Paul Leduc, antes de hacer Frida en ese momento, quería también hacer una película sobre Tina Modotti. Entonces, cuéntanos, porque es un proyecto personal que puede equilibrar el otro tipo de trabajo, que es entender las reglas del juego en Hollywood y saber que así son y no las vamos a cambiar, ¿verdad? Claro. Sí. No, mira, Tina Modotti es un proyecto que Paul lo quiso hacer hace mucho tiempo. Sí. Hugo Rascón, sí, tuvo un guión muy bonito que el, sí, maestro Retes creo que dirigió. O sea, Tinísima, todo el mundo conoce el libro, pero también es cierto que en Estados Unidos Madonna lo quiso hacer. Claro. La compañía de Mick Jagger la quiso hacer. Hay mucha gente que ha querido hacer el proyecto de Tina Modotti, ¿no? Y yo creo que lo más difícil de todo es que no ha habido una traducción interesante al lenguaje cinematográfico. Claro. Yo creo que lo que a mí me ha pasado en el proceso de entender el cine, de ser parte del cine europeo, de ser parte del cine americano, es que he logrado entender, espero, cómo contar historias cinematográficamente. Y de esa forma pude trabajar un guión
que creo que va a contar la historia de Tina Modotti muy bien para la pantalla. Sí. Lo ha podido recibir y percibir gentes y eso me ha permitido que ya tengo el dinero para hacer la película. Entonces estamos en el proceso de casting y eso, ¿no? Porque finalmente eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que la moral de todo esto es esto, es que lo que me ha dejado esta jornada tan grande a través del cine europeo, del cine americano, es entender las reglas del juego. Y una vez que entiendes las reglas del juego y te entrenas, pues juegas el juego. Claro. ¿No? Ahora, que ganes o no ganes no importa, lo importante es que lo vas a jugar y lo importante es que lo vas a hacer. Entonces, sí tengo mi Tina Modotti, que ha sido el sueño de Leduc y ha sido el sueño de Jagger y que ha sido el sueño de muchas gentes y que ha sido mi sueño. Pero lo importante es que se cuente la historia. Y si se cuenta la historia y la hacemos en México y la filmamos en México y un cineasta mexicano es el que la va a enarbolar, qué maravilla. Claro. Qué maravilla, ¿no? Que además un cineasta que logra un poquito encontrar el financiamiento internacional, que creo que un poco el caso de Alejandro González Iñárritu es similar, ¿no? Que logra hacer un cine que quiere hacer encontrando los mecanismos financieros internacionales de Hollywood. Creo que ese es el sueño para cualquier cineasta, ¿no? Encontrar lo mejor de dos mundos. Lo mejor de los dos mundos, sí. Claro. Lo mejor de los dos mundos. Muy bien. Pues te deseo mucha suerte, Gabriel, y que el proyecto salga muy bien. Gracias, te agradezco mucho, Alejandro.